Buenos días, el Señor les bendiga. Empezamos esta semana para terminar ahora el quinto capítulo del primero de Pedro. Vamos a empezar nuestro devocional, pero primero les pido me acompañen. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Vamos a encomendarnos a Él para que nos enseñe por medio de su Espíritu Santo en su palabra. Padre, yo te doy gracias una vez más, junto con los oyentes y aquellos que están uniéndose ahora, Señor, en línea, por este hermoso día que nos has concedido. Señor, te damos gracias porque tu misericordia es nueva para nosotros. Nos has permitido ver un nuevo comenzar y lo comenzamos contigo. Ahora que vamos a estudiar esta porción de tu palabra, Señor mío, yo pido que sea tu Espíritu Santo preparando nuestras mentes, nuestros corazones, dándonos entendimiento para comprender lo que tú nos enseñas en esta porción de tu palabra, que nuestro corazón, cada uno de ellos, sea como tierra fértil, Señor, para que así tu palabra llegue y produzca ese fruto en nosotros, ese fruto que tú deseas y anhelas ver cuando vuelvas, Señor Jesús, la fe en todo cristiano. Pido que conforme se nos dan estas instrucciones, verdaderamente nos examinemos a nosotros mismos y reconozcamos, Señor, que tenemos, Señor, tu favor, tenemos tu gracia, tenemos tu misericordia y sobre todo tu gran amor, y que podemos confiar en ti. Señor, recibe tú toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, aquí en esta porción de la palabra nos quedamos después de que Pedro les dio instrucciones a los ancianos a cómo pues atender a la grey de Dios, cuidar, apacentar a la grey de Dios, y nos dice después al último, nos dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiremos la corona de gloria. Aquí pues Pedro se estaba dirigiendo a pastores y a líderes ancianos en la iglesia, y en el versículo 5, para continuar, vemos que se dirige a los jóvenes y les advierte y también les exhorta a que se sujeten, se sometan. Igualmente, jóvenes, dice, están sujetos a los ancianos. Primeramente, se dirige a ellos en esta última sección, un llamado a los jóvenes a someterse a los ancianos. Qué difícil es para la juventud hoy en día someterse a los mayores, a los ancianos, tanto en la familia como en la iglesia o en cualquier lugar donde una persona mayor tiene pues esa posición de autoridad. Muchos jóvenes se resisten, pero también hay jóvenes que son humildes, que son verdaderamente apacibles y se someten a los ancianos. Esa juventud es la que Dios desea ver hoy, pero para eso se necesita instruir a los jóvenes. La palabra nos enseña en Proverbios, instruye al niño desde temprana edad, cuando sea pequeño, y cuando sea grande no se apartará del camino y no te avergonzará. Pero también no solamente se le hace un llamado a los jóvenes, sino también a todos. Dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos, dice, sumisos unos a otros. En diferentes partes de los evangelios y también de las cartas paulinas se nos enseña a someternos unos a otros, a no ser soberbios, sino más bien ser humildes. Y dice, porque dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí está citando el Proverbio 3:34. En Proverbios 3:34 nos dice que Dios resiste a los soberbios. Entonces nosotros todos, no solamente los cristianos, si estás viendo esta porción, esta publicación, recuerda lo que dice la palabra. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso entonces en el versículo 6, Pedro continúa llamando a ser humildes. Dice, humillaos pues, y luego dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y es cierto que en la iglesia y en empresas
Hay personas que quieren alcanzar una mejor posición y buscan cualquier manera de hacerlo, cualquier forma en que puedan obtener ese gol o esa meta para ellos. Si es necesario pisotear a alguien en la frente para alcanzar esa cima, lo hacen, y no es lo que Dios desea. Dios nos va a promover. La palabra, nos enseña que la promoción no viene del hombre, ni del oeste, ni del este, sino viene de Dios. Entonces debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará. Y dice, cuando fuere tiempo. Yo recuerdo cuando el Señor me puso el llamado para pastorear, pues yo decía, Señor, cuando tú quieras, yo estoy puesto, yo solamente me someto. Yo hablé con mi pastor para que él me entrenara, porque yo tenía 4 hijos, una esposa y pues, ¿qué será? El pago de una iglesia, de una casa que cubrir, el pago de la casa que cubrir. Entonces yo no podía solventar los gastos para ir a un seminario o a un colegio bíblico. Entonces me sometí, yo estuve sometiéndome al Señor, y durante los años yo decía, Señor, tú me dijiste que me vas a llevar a Rosarito, ¿cuándo me vas a llevar? Yo estoy listo, pero si me falta todavía, sigue puliendo, sigue haciendo lo que sea necesario. Es necesario verdaderamente someternos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo, Él dirá, y Él te va a llevar. Un hermano ahí me regaló un libro, se llama God is not in a hurry. Dios no lleva prisa, no se apresura. Él lo hace todo a su tiempo, y aprendí mucho en ese libro. Es un buen libro para aquellos los que quieren buscarlo. God is not in a hurry. Entonces, continuando aquí, nos dice claramente, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Aquí está hablando, Pedro se está dirigiendo, recuerden, a creyentes. Solamente aquellos verdaderamente que creemos en Dios podemos confiar en Él, que verdaderamente le creemos a Él lo que nos dice en su palabra. Verdaderamente entonces podemos descansar en Él. Cuando tú crees en Dios y tienes la seguridad de que Dios está contigo, tú puedes dormir como bebé. Me encanta lo que dice el rey David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir o morar confiado. Es una realidad que cuando tú tienes una relación personal con Dios, es cuando verdaderamente puedes darle todas tus cargas. Aquí dice, echando toda vuestra ansiedad. No te quedes con nada. Si tienes algunas situaciones en tu vida, preocupaciones por algo, la palabra de Dios nos llama a dárselo todo al Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Si sabes que Dios tiene cuidado de ti, entonces aprovecha, descansa en Él. En Filipenses 4, 6 y 7, ¿qué nos dice Pablo? Por nada estéis afanosos, sino más bien haced conocer vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Nos dice claramente, dice, con toda oración y súplica. ¿Y qué es lo que va a pasar después de que tú echas todas tus ansiedades sobre Él? La paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, verdaderamente guardará tus corazones, su corazón y su pensamiento en Cristo Jesús. Entonces tenemos que venir a Dios confiados, creyendo que Él nos escucha y que Él nos oye. En Salmo 34 nos dice claramente en el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. El Señor está mirándote todo el tiempo y escucha tu oración. Muchos podemos verdaderamente desaprovechar esa oportunidad que tenemos de comunicarnos con el Señor. La oración es esencial para todo cristiano, y la única manera de echar nuestras ansiedades sobre Él es en un tiempo de oración y de intercesión. Muchas veces quizá estés ansioso por otra persona. ¿Cómo está mi hermana
allá? ¿Cómo están mis hermanas? ¿Cómo están? Y entonces, ¿qué es lo que debes hacer? En vez de preocuparte por ellas, pégales una llamada, una de ellas, pero sobre todo una llamada al que te escucha todo el tiempo. Y pídele que las cuide, pídele que haga lo que sea necesario para que tú no estés ansioso. Porque aquí dice, toda vuestra ansiedad, no parte, no te quedes con nada, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahorita me recuerda y me encanta una canción de Dani Berrios que dice, Él cuida de mí, se les recomiendo. Él cuida de cada uno de nosotros como un pastor cuida de sus ovejas, como un padre cuida de sus hijos. Entonces no debemos estar ansiosos. Ahora, en el versículo 8 se nos da una instrucción. Sed sobrios, dice aquí. Ahora, la palabra sobrios aquí no te está diciendo no andes borracho, sino más bien alerta, poniendo atención a lo que está alrededor de ti, dice, lo que viene. Sed sobrios y velad, o sea, estar a la expectativa. No vas a andar todo lleno de paranoia, no vas a andar asustado, ¿dónde anda el diablo? Viendo monos con tranchetes, como dicen, no. Pero estar alertas y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Es una realidad que el diablo está verdaderamente enojado con todo aquel que busca la voluntad de Dios. Y va a tratar de robarte esa fe, va a tratar de hacerte caer en pecado para que quizás tú termines derrotado, pero nos llama a resistirle. Cuando yo primero recibí el llamado al pastorado, cuando yo primero confié en el Señor, yo tuve un ataque muy severo del enemigo. Me atacó gravemente y yo todavía no estaba preparado para la guerra espiritual. Lo resistía según yo, clamaba la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, lárgate, pero me faltaba una cosa, y les quiero decir para que no les falte a ustedes. Me faltaba decir, al igual que David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, mi Señor, me haces vivir confiado. Me faltaba descansar en el hecho de que mi Dios, el Todopoderoso, mi Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, derrotó al diablo. Cuando resucitó, más que todo le dio en la mera trompa. Así es de que debemos de tener esa certeza, esa actitud de que si alguna manifestación, mayor es el que está en ti que el que está ahí en el mundo. Ahora, para resistirlo hay que identificarlo. Tenemos 3 enemigos, ¿cierto? Nos decimos, numerosas veces hemos dicho que tenemos 3 enemigos: el mundo, el diablo y la carne. Y tenemos que identificar de dónde viene esa tentación, porque debemos de tener cuidado. El diablo, como león rugiente, se viste ahí y tenemos que resistirlo, tenemos que identificarlo, porque muchas veces el diablo se viste hasta de abuelita, dije una vez del púlpito, porque recordando la Caperucita Roja, se viste hasta de abuelita el diablo, y ¿saben qué? Se viste de lo que sea, dice la palabra en 2 Corintios, que se viste hasta como ángel de luz. Por eso debemos de tener cuidado, identificarlo. También debemos identificar si es verdaderamente del diablo que viene esa tentación, porque muchas veces le echamos la culpa al diablo y verdaderamente, como dice Santiago, somos nosotros mismos que por nuestra propia concupiscencia nos metemos en una situación donde hay esa tentación. Así es de que debemos identificar de dónde viene esa tentación, de dónde viene ese ataque. Si es del diablo, dice claramente, dice, al cual resistir firmes en la fe. Necesitamos resistirlo. Santiago también nos dice, en el capítulo 4, si van conmigo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En el versículo 8 me parece. Aquí está. Santiago 4:8.
Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice claramente. No, perdón, el 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y, ¿qué dice? Huirá de vosotros. Pero, ¿cómo lo vas a resistir? O sea, el diablo te puede atacar, te puede traer tentaciones y no vas a decir nada más, ay, no, te resisto, no. ¿Cómo resistió Jesús la tentación en el desierto? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es lo que vence, nuestra fe vence al diablo y al mundo. Amén. Entonces nosotros debemos de poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y como se nos dice en Efesios 6, nos vestimos de toda la armadura, dice claramente. ¿Para qué? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo acabado todo, estar firmes. Después de que nos tienten, nosotros vamos a continuar firmes si aplicamos la palabra de Dios. Si ponen atención en este pasaje, nos habla de la armadura de Dios y vamos a ver que hay 5 partes de la armadura que son para defensa, pero hay uno que es para ofensa. La palabra de Dios, 2, y la oración. Amén. Dice entonces, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra de Dios es verdad, Jesús es verdad y nosotros debemos andar en la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Esa coraza de justicia es lo que te asegura que tú eres justificado por tu fe en Cristo Jesús. Jesús es nuestra justicia. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, nos dice 2 Corintios 5:21. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Caminar confiando y con la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio. Sobre todo, dice, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Pon tu fe en práctica. Cuando venga la tentación, la palabra de Dios me dice, ninguna tentación me ha sobrevenido, sino toda aquella que es humana. No, que no haya sido común a todos los hombres. Así es. Pero mi Dios es fiel, el cual no me dejará ser tentado más allá de lo que yo pueda resistir, sino que juntamente con la tentación me dará la salida para que yo pueda soportar, para salir. Amén. Así es que depende de ti, quedarte ahí donde está la tentación o salir. La otra parte que nos dice, tomad el yelmo de la salvación y luego, ¿sabes que eres salvo? Amén. Entonces ten confianza en ello. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es ahí. Usamos la palabra de Dios contra el diablo. Cuando el diablo tentó a Jesús, porque sabía que había ayunado, le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se vuelvan pan. Y como he dicho del púlpito, Jesús, teniendo todo poder, él podía haber dicho, ¡bimbo! Pero no, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Y así consecuentemente lo resistió con la palabra. Nosotros también, es la única manera que vamos a resistir al diablo. No te vas a ir a una esquina y vas a decirle, vete. No. En el nombre de Jesús, yo clamo la sangre de Cristo. Tú estás vencido, yo le pertenezco a Él, soy lavado y cubierto con la sangre de Cristo. Te vas ahora mismo, le dices. Toma ese poder que se te ha dado, esa autoridad que se te ha dado como creyente y resístelo, y no solamente lo resistes, córrelo en el nombre de Jesús. Dice aquí entonces, vuelvo a leer el 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo a vuestros hermanos en todo el mundo. Como dije anteriormente, así como las tentaciones vienen a nosotros y los sufrimientos a los cristianos en ese entonces, había muchos, por todos lados, demasiados cristianos que estaban enfrentando lo mismo. Pero debemos tomar ánimo, porque el Dios en que nosotros confiamos nos da esa gracia, toda gracia. Nos dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. Miren todo lo que Dios hace por nosotros. Primeramente, Él es el Dios de toda gracia y Él extiende su gracia a los humildes. Amén. Lo vemos aquí, da gracia a los humildes. Él nos llamó. Si tú respondiste al llamado y recibiste a Jesús, eres hecho un hijo de Dios. Si tú nunca lo has conocido, al final de este estudio te voy a hacer una invitación. Aquí dice más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Un día vamos a estar en su gloria eterna. Ahorita estamos aquí, pero podemos disfrutar esa presencia de Dios por fe. Podemos disfrutar esa comunión con Dios, con Jesús, por su Espíritu Santo, por fe. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es lo que Dios va a hacer con todo aquel cristiano que confía en Él. Después de que quizá padezcamos un poco de tiempo, porque ahorita no estamos padeciendo persecución, ahorita no estamos pasando por nada. Verdaderamente tenemos libertad para meternos en estos medios y predicar el Evangelio. Tenemos libertad. Yo me puedo parar en una esquina y predicar el Evangelio y no me van a hacer nada. Una vez en la línea me quisieron arrestar, saqué mi identificación y dijeron, bueno, nada más ya no predique. Bueno, aquí te dice que te perfeccionará. En Cristo es todo esto. Te afirmará en tu fe. Te fortalecerá con el Espíritu Santo y te establecerá en el reino de Dios. Eres establecido ya. Eres tú parte del reino de Dios si recibiste a Jesús. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Voy a terminar aquí. Los últimos versículos son saludos a la iglesia ya, a los demás. Y nos dice claramente, lo voy a leer. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La gracia de Dios. Eso es lo que nosotros hemos recibido. Nosotros no lo merecíamos. La gracia de Dios es que Dios entregó a su Hijo unigénito por un mundo de pecadores y que todo aquel que en Él cree será salvo. Salvo de la ira por venir, salvo del poder del pecado y salvo del diablo, del poder que el diablo tiene sobre uno. Así de que yo te invito ahora, si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, yo te invito, te insto a que hoy hagas la mejor decisión de tu vida. La mejor decisión de tu vida, estando en vida, es recibir a Jesús como tu Salvador, porque cuando tú recibes a Jesús, pasas a ser, de solamente ser creación de Dios, a ser hijo o hija de Dios. La palabra de Dios nos lo dice claramente. Nos lo dice en el primer capítulo de San Juan. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando de un nacimiento espiritual. Jesús, hablando con un líder espiritual de los judíos, líder religioso más bien, vino el hombre y le dice, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios o que Dios está contigo, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos de que Dios esté con él. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que te es necesario nacer de nuevo. Y si tú estás escuchando esto y nunca has recibido a Jesús, lo mismo te digo yo a ti, te es necesario nacer de nuevo. El hombre religioso le dice a Jesús, bueno, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, a menos que nazcas de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está la diferencia. El reino de Dios es espiritual. Dios es espíritu. Y para ir a su reino necesitamos nacer del Espíritu, como nos dice en el primer capítulo de San Juan. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando tú recibes a Jesús, naces del Espíritu. Es un nacimiento espiritual. Y si tú quieres dar ese paso de fe, hoy es este día para ti, el día de tu salvación. Y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que siendo Dios te hiciste hombre y en obediencia al Padre veniste a la tierra y moriste por los pecados del mundo. Entregaste tu cuerpo y derramaste tu sangre para pagar por nuestro pecado. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti y ahora me arrepiento y te pido perdón por todo pecado. Te pido que me limpies, que me des un nuevo corazón, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, me entrego a ti conscientemente, con todo mi corazón y con toda mi mente, me rindo a ti. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo, que me des tu poder para poder vivir para ti el resto de mis días aquí. Yo por fe te recibo como mi Salvador y ahora creo que soy hijo de Dios. Te doy gracias, Señor. Padre, yo te doy gracias porque tú diste a tu Hijo Jesús para que yo hoy pudiera nacer de nuevo. Y tengo la fe y confianza que estaré contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración en fe, ten por certeza que Dios te ha escuchado y te ha recibido como su hijo, su hija. Regocíjate, porque la palabra de Dios nos dice claramente que los mismos ángeles en el cielo se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Ahora, te invito a que alimentes a ese bebé espiritual que acaba de nacer. Permítame. Es necesario alimentar al ser espiritual. La palabra de Dios es la comida espiritual. Te invito y te pido que leas, mejor, más dicho, te pido que leas el libro de San Juan y no empieces a leer el Antiguo Testamento. Lee los Evangelios, lee el libro de a los Romanos y después, conforme vayas creciendo, empiezas a leer el Antiguo Testamento. Porque lo que me sucedió a mí, yo me metí derecho al Antiguo Testamento y cuando llegué al libro de Deuteronomio, que decía, maldito el varón que hizo esto y maldito el varón que hizo aquello, yo decía, no, pues ya la regué, ¿para qué? Cada vez que veía algo, ponía una palomita como, been there, done that, ya estuvo, ya la regué. No, conoce a Dios, conoce al Padre. En el libro de San Juan te enseña quién es el Padre a quien te has entregado, quién es Jesús en quien has confiado y quién es el Espíritu Santo quien ha sido enviado para enseñarte toda verdad, para dirigirte en tu vida cristiana. Yo te insto a que también busques la presencia de Dios en oración, que entables y empieces una relación personal con Dios, que le digas todas tus ansiedades, como dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Le des a conocer tus ansiedades, tus temores, pero también que le hagas saber que confías en Él. Alábale, glorifícale. Empieza una relación donde tú hablas con Dios. Dios te habla por medio de la palabra
Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla. Cuando tú hablas con Él, Dios te escucha. Y cuando menos piensas, pon atención, porque Él también te va a hablar con su voz dulce y apacible. Él te ama. Eres su hijo, eres su hija. Regocíjate, puedes venir a su presencia en cualquier lugar. Ahora, como nuevo creyente, has sido hecho parte de la familia de Dios. Y es necesario congregarte con otros hermanos en la fe. Yo te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center en la calle Ensenada número 7 en la colonia Machado. A un lado del Colegio Rosarito y por otro lado están los Tacos 2000. Ahí no tiene pierde. Ven y conoce lo que es disfrutar de un tiempo de alabanza en un lugar donde el Espíritu se le da la libertad y se le da la dirección de los servicios. Ahí se enseña la palabra de Dios siendo guiado por el Espíritu Santo. Allí tú puedes crecer en la fe. Hay estudios de crecimiento, hay estudios de discipulado y hay grupos, si eres joven, si eres varón, para que te comuniques con ellos y crezcas en la fe, para que te congregues y junto con ellos crezcas en la fe. Nosotros estamos para servirte, ya te dije, en la calle Ensenada número 7, en la colonia Machado. También hago ahora un llamado a todos aquellos que quizás estés viendo esta publicación, este mensaje, quizás lo veas más tarde, pero cuando lo veas, si eres uno de aquellos que han caminado con Dios pero se han separado, yo te exhorto a que vuelvas. Vuelve al Padre. Como hijo pródigo, arrepiéntete y vuelve a pedir perdón al Padre. El hijo pródigo se separó del Padre, se fue al mundo. Yo no sé dónde te encuentres tú hoy, en qué condición, en qué situación, pero el hijo pródigo, después de haberse ido al mundo, terminó en un chiquero, en un corral, dándole de comer a los cerdos y empezó a comer las algarrobas de los cerdos. No llegues a eso. Arrepiéntete ahora. No mueras en tu pecado. Si viniera Jesús hoy, que no te encuentre separado de Él y en tu pecado. Si tú quieres volver hoy, haz esta oración de arrepentimiento, al igual que el hijo pródigo. El Padre te espera con brazos abiertos. Su Padre lo esperaba, tu Padre te espera. Si tú quieres volver, repite conmigo la oración de arrepentimiento. Y al igual que el hijo pródigo, dile: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque te he ofendido y he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. Perdóname, Padre, porque he menospreciado la sangre preciosa de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento. Te confieso todo pecado y te pido que me laves de nuevo de todos mis pecados con la sangre de Cristo. Que renueves tu Espíritu Santo en mí y el gozo de tu salvación verdaderamente llene mi corazón una vez más. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús y por fe lo recibo y te doy gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración de arrepentimiento en fe, recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que regocíjate en el Señor. Vuelve a congregarte. No dejes pasar mucho tiempo sin volver a congregarte, porque vuelves a caer. Acuérdate que el enemigo, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a ver quién puede devorar. Buscando a quién puede devorar. ¿Ya te has apartado? Vuelve a la iglesia, vuelve a congregarte, vuelve a leer tu palabra y vuelve a clamar al Señor, tu Padre. Amén. Bueno, les doy gracias a todos aquellos que han estado orando por nosotros. Les pido que sigan orando
sigamos orando unos por otros. Oren por nuestra hermana Chuyita que se cayó y se lastimó. Voy a tratar de comunicarme con ella. Les pido por favor que la mantengan en oración. Y si saben de alguien más que necesita oración, háganoslo saber. El Señor les siga bendiciendo. Y como dijo el apóstol Pablo, les digo hoy, regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense hoy en día en Cristo Jesús nuestro Señor siempre.